Con tus manos juntas. Mi esperanza en mi roca fuerte. Mi esperanza en mi roca fuerte. Santo Dios, mi escudo en batalla. Yo no temeré, en ti confiaré. Tú de gloria, tú das fuerza a mi alma. Luz del mundo, cúbrenos con tu gracia. Por la eternidad, la victoria das, la victoria das. Si no te puedo ver, tú donde quieres estás. Y en la tempestad, tú no nos dejarás. No me esconderé, en mi vida estás. A mi lado estás, estás conmigo. Estás conmigo, Cristo. Santo Espíritu, tú vives en mí. Con tu fuego, tu luz brilla en mí. Que tu Espíritu respire bien en mí. Respira hoy en mí. Si no te puedo ver, tú donde quieres estás. Y en la tempestad, tú no nos dejarás. No me esconderé, en mi vida estás. A mi lado estás, estás conmigo. Estás conmigo, Cristo. Estás conmigo, vas conmigo. Cantamos, estás conmigo, estás conmigo. Si no te puedo ver, tú donde quieres estás. Y en la tempestad, tú no nos dejarás. No me esconderé, en mi vida estás. A mi lado estás, estás conmigo. Estás conmigo, Cristo. Estás conmigo, estás conmigo. Gracias, Señor. Cantamos. Estás conmigo, estás conmigo. Dale gloria, dale honra, porque la mereces. Gracias, Señor. Porque siempre estás con nosotros, nunca nos dejas. Tu amor es más que suficiente. Tu gracia nos cubre cada día. Por eso podemos venir ante ti, por eso podemos venir en esta mañana y cantar de su gracia, de su amor eterno por cada uno de nosotros. Sin Él no podríamos estar aquí, pero fue por tu amor, Jesús. Gracias. Y cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado y cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres.
derramado, y cuán perfecta es tu gracia, Señor, en la cruz. Por mi pecado me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mis culpas te llevo, justificado soy, porque su gracia no importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mis culpas te llevo, justificado soy, porque su gracia me dio. Gracias, Señor. Me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres con tu gracia, Dios. Me cúbrenos en esta mañana, Señor, con esa preciosa gracia. Me cubres, Señor, me cubres con tu gracia, Dios. Gracias, Señor. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mis culpas te llevo, no importa, cúbrenos esta mañana, Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: tú eres digno, Señor, digno de toda adoración. No hay nadie más como tú, Señor.
exaltamos tu nombre sobre todo, sobre toda circunstancia de nuestras vidas, en trabajo, en escuela, Señor, tu nombre sea levantado. Eres digno, Señor. Señor, tú eres digno. Y eres digno de que yo me postre delante de tu santa y divina presencia y te adore. Tú eres digno de toda adoración. Y eres digno también, oh Señor, de recibir las gracias. Porque diariamente, oh Dios, tú nos bendices. Porque a diario, oh Señor, nuevas son tus misericordias. Cada mañana tú abres un capítulo nuevo en nuestras vidas. Y ese capítulo lo abres, oh Señor, lleno de misericordias. Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra. No hay nadie como tú, mi Señor. Señor, no hay nadie como tú que pueda, oh Dios de la gloria, suplirme en las cosas que necesito, Señor. Tú eres el que tienes que abunda y sobreabunda, oh Dios de la gloria. El cuerpo enfermo, Dios de la gloria, se debilita. El cuerpo enfermo sufre, oh Dios de la gloria. Los dolores vienen, oh Padre Santo. ¿A quién acudimos? ¿A quién podemos ir que tenga esa gracia y que tenga esa misericordia sobre nosotros, sino tú, Señor? Señor, y en este momento, Padre mío, entregamos nuestros cuerpos delante de tu santa y divina presencia.
Mira, mi Señor, lo que está sucediendo. Mira cuántos están sufriendo, Padre Santo. Diabetes, oh Padre de la gloria. Problemas, oh Señor, de circulación. Oh bendito Señor, dolores en los huesos, artritis. Señor, espaldas adoloridas, espinas, oh Dios de la gloria, que están sufriendo, debilitadas, sufriendo desgaste, oh Dios. Señor, corazones, oh Padre mío, que están sufriendo porque no le llega la sangre como debería de llegarle debido al colesterol, oh Santo Dios. Las venas y las arterias obstruidas. Riñones, oh Dios de la gloria, que están fallando debido a las cosas nocivas que reciben y que los han quemado, los ha dañado. Páncreas quemado, hígados quemados, oh Dios de la gloria. Señor, hoy acudimos a ti, oh Padre maravilloso. Oh Padre, porque si hemos faltado delante de ti, por eso han venido esas calamidades en contra nuestra. Oh Padre de la gloria, tú eres misericordioso y santo, y tú eres perdonador, oh Padre mío, porque tú te acuerdas que somos polvo, oh Dios de la gloria, y que cometemos errores, oh Señor. Por eso tu gracia, por eso tu misericordia, oh Señor, es tan grande, es tan maravillosa, oh Padre de la gloria. Por eso esa gracia, oh Señor, que tú nos concedes a diario, oh Padre mío. Y esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado, oh Dios de la gloria. Oh Padre Santo, y ese poder divino, tu mano redentora, tu mano poderosa, que toca nuestros cuerpos y somos sanados y somos liberados, oh Padre de la gloria. Oh, por eso tú eres digno, mi Señor. Tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Oh Santo, Santo, Santo. Digno, digno. Tú eres digno, Señor. Dígaselo, dígaselo, hermano. Y adórelo, adórelo. Aleluya, sí Señor, sí Señor. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me rindo. Eres digno, mi Señor. Tú eres digno, mi Señor. Maravillosamente digno. Una vez más puedes decir: Aleluya. Sí, Señor. Solo ante ti yo me rindo. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me rindo.
dele toda la gloria y toda la honra al Señor. Aleluya. Él es digno. Es Dios maravilloso. Amén. Aleluya. Mientras se sienta, dígale a la persona que está a su lado: qué bueno que estás en la casa de Dios, y bendíganse los unos a los otros. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está haciendo grandes cosas en medio nuestro, hermanos. Ha sido un año que ha empezado con grande actividad aquí en la iglesia. Y eso indica algo grande y maravilloso. Tuvimos a los hermanos que vinieron, ¿verdad? Los motorizados, y que pasaron aquí toda una semana ayudando a aquellos veteranos que sufrieron daños en sus casas, y repararon 5 casas. Así que fue una bendición, un honor, ¿verdad?, que nos tocó a nuestra iglesia de tenerlos acá. Ayer, el viernes, estuvimos celebrando, ¿verdad? Por eso nos ven con las, ¿verdad?, las camisas, ¿verdad?, de Dream Team. El Dream Team son los, ¿cómo se llama?, los equipos soñadores. Ahora, estos equipos soñadores no son equipos que duermen. No son equipos que podemos llamar la bella durmiente o el bello durmiente, no. No, son equipos que sueñan. ¿Sueñan con qué? Sueñan con hacer el reino de los cielos aquí en la tierra más grande. Amén, amén. Sueñan con ver almas salvadas. Sueñan con ver niños bendecidos. Sueñan con ver esos niños crecer en el temor de Dios y llegar a ser hombres y mujeres de Dios. Sueñan con ver a los jóvenes encendidos con el fuego del Espíritu Santo y compartiendo esa nueva generación llena de Dios para compartir con aquellos que no conocen al Señor. Sueñan con una iglesia que brilla en el nombre de Jesús en medio de este mundo de tinieblas. Amén. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Wow. Y por eso se llama Dream Team, por eso se llama el equipo soñador. Y soñamos con todas estas cosas, de que todo esto suceda en la iglesia y a través de la iglesia de Dios. Y usted es parte de ello, amén. El viernes esto estaba lleno aquí de gente, de hermanos celebrando, ¿verdad? Y nosotros dándole el reconocimiento debido al trabajo que ellos están haciendo, hermano. Y qué hermoso, porque hay una gran cantidad de hermanos que están envueltos en la obra de Dios. Amén. Aleluya. Y luego, hermanos, de eso también los jóvenes están bien encendidos. El pastor Irving hoy en día está allí en Oasis de Esperanza predicando y animando a los jóvenes para que vayan a el Glow evento que va a haber allá en San Marcos en la convención. Así que es algo, él va a estar yendo a varias iglesias durante todos estos meses para traer ánimo a los jóvenes para que vayan a este evento que ha estado creciendo en una forma hermosa. Y cada año son más y más los jóvenes que vienen allí a San Marcos para participar de este evento precioso y hermoso. Este viernes también el pastor Andrew va a tener algo muy especial, así que hermanos, son muchas actividades, son muchas cosas. Comenzamos el miércoles pasado con también, ¿verdad?, los grupos aquí en la iglesia, grupos de vida, hermanos, es algo tremendo. Dense un aplauso a ustedes mismos, amén. Aleluya. Es mucho lo que se está haciendo, se está celebrando, y las actividades en que estamos envueltos, y vienen más. Ya pronto se acerca Semana Santa también, donde vamos a estar recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, hay mucho trabajo que hacer, amén. Aleluya. Muy bien, ¿están listos para el manjar de esta mañana?
Qué bueno que están sentados a la mesa del Señor. Pues vamos a comer, porque cuando el Señor nos da, Él nos da bueno. Amén. Muy bien, he intitulado este mensaje en esta mañana, Valiente. Valiente, aleluya. ¿Qué es un valiente? ¿Quién es un valiente? ¿Cómo se reconoce que una persona es valiente? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Ah? ¿Un soldado de Cristo? Amén. Están muy calladitos, ¿qué pasó? ¿Perdón? No temor, no tiene temor. Ajá, un valiente no tiene temor. ¿Ah? Luchar, un luchador, lucha. Amén. Arriesgado, es una persona arriesgada. El cielo, miren, los valientes son los que arrebatan el cielo, sí, Señor. ¿Y cómo se arrebata? Con violencia. No violencia contra los hermanos los unos a los otros, no, la violencia contra Satanás y sus demonios. Amén. Nosotros tenemos que luchar, hermanos. Y tenemos la espada para luchar. A ver, ¿quién sabe usar la espada? ¿Cuál es la espada? La espada. Ahí está, mire. La palabra de Dios. Cuando esa palabra sale, el enemigo tiembla y se tiene que ir. Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces debemos de ser valientes. En la iglesia debe de haber hombres valientes y mujeres valientes, jóvenes valientes, niños valientes. Debe de haber. ¿Dónde y cuándo se necesita un valiente? ¿Para qué queremos a un valiente? El diccionario nos dice, ¿verdad?, que una persona valiente es el que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Y algunos sinónimos son lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Entre ellos está ser un hombre bravo, un hombre osado, un hombre valeroso, valiente, ¿verdad? Cuando hay una situación adversa o difícil, se necesita una persona decidida, una persona que tome una decisión inmediata. Esa persona es un valiente o una valiente. Amén. Vamos a ir a primera de Samuel capítulo 13 y vamos a leer este capítulo del 1 al 7, donde allí vemos alguna situación, porque nuestro ejemplo, hermanos, el reloj del mundo es Israel. Lo que sucede en Israel nos da a nosotros advertencia y nos hace saber qué viene. Amén. Por lo tanto, nuestros ojos están puestos sobre Israel, porque allí se cumplen las profecías. Cuando se cumplen las profecías, nosotros ya sabemos por la palabra de Dios que nos indica que viene. Muy bien, vamos a ir allí al capítulo 13 de primera de Samuel y comienza diciendo así. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono, cuando quedó como rey. Recuerden que Israel no tenía rey. Israel era un pueblo completamente diferente a los demás pueblos, a las demás naciones del mundo. Las demás naciones tenían reyes, pero no Israel. Israel tenía jueces y tenía profetas. Los profetas recibían el mandato del rey. El rey era Dios sobre Israel. Y Dios se comunicaba con los profetas y se comunicaba con el juez que él había elegido, que era un profeta especial, ¿verdad? Que se le daba ese título de ser el juez de Israel. En este caso estamos leyendo en el libro de Samuel. Samuel era el juez, era el que juzgaba a Israel en ese tiempo. Era el hombre que recibía los mandatos de Dios y se los comunicaba a Israel. Pero Israel cometió un error. Israel comenzó a ver las demás naciones
Ay, hermano, ¿está Dios hablándonos a nosotros? ¿Está Dios hablándonos a nosotros en esta mañana? Israel, el pueblo escogido de Dios. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es escogida por Dios, ¿o no? ¿Es el Israel espiritual o no? Somos el Israel espiritual. ¿Qué nos da a entender esto? Si aquel Israel comenzó a ver las naciones y comenzó a tratar de copiar lo que las otras naciones hacían y lo que las otras naciones tenían, y a tomar sus costumbres, ¿qué estaban haciendo? Estaban cometiendo un error muy tremendo. Y les digo, está Dios hablándonos a nosotros, porque ¿cuántas veces nosotros como cristianos quitamos la vista de Dios, la apartamos de Dios y la ponemos en la gente? Y empezamos a ver, ay, pero mira, este no es cristiano, mira, es un mundano, es un borracho, es un mujeriego, y mira, y gana buen dinero, y tiene su carro ahí último modelo y todo, y tiene su buena casa, y por ahí vamos, hermanos. Y entonces, ¿qué piensa? El enemigo ahí comienza a trabajar en la mente y comienza a decirle, ¿sabes qué? Tú estás sirviendo a Dios y por eso es que no prosperas. Por eso es que tú no avanzas. Por eso es que no tienes la casa como Él tiene. Por eso no tienes el carro como Él tiene. ¿Y qué hace la persona? Comienza a copiar al hombre, al mundano, y comienza a adquirir las costumbres. Él toma, yo también voy a empezar a tomar. O él es mujeriego, yo también voy a ser mujeriego. O él miente, yo también voy a mentir. O él engaña, yo también voy a engañar. Y piensa que así va a adquirir cosas. Y no sabe, como dice la palabra de Dios, que esa gente que engaña va engañando y van siendo engañados. Lo que tú siembras es lo que tú vas a recoger. Amén. Y la palabra del Señor dice también que ellos están puestos en resbaladeros, que cuando uno menos lo piense, se van a resbalar y van a perder todo, van a quedar en la ruina. ¿Será eso una verdad? ¿Sucede o no sucede en el mundo? Hermanos, lea las noticias, póngase a leerlas para que usted vea cómo gente que fueron multimillonarios y todo, de repente quedaron en la nada, sin nada. Porque el asunto no es el dinero, el asunto no es la prosperidad material, el asunto es Dios. Él es el que enriquece y no trae tristeza tras ella. La riqueza que da Dios es una riqueza sana. Amén. Es una riqueza que usted la disfruta y que usted puede hacer que otros disfruten de esa riqueza que Dios le da, porque usted comparte. Amén. Oh, hermanos, yo creo que Dios nos habla en una forma tremenda a través de su santa y bendita palabra. Entonces Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. 3,000 soldados selectos. Llevó consigo a 2,000 de esos hombres escogidos, de esos soldados escogidos, a Migmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, su hijo, el hijo de Saúl, a Gibeá en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Gebá. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno del carnero por toda la tierra y dijo: hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense.
Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición en Filistea, en Geba o Geba, y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. El asunto que sucede en el mundo. En el mundo usted hace un daño y ¿qué pasa? El mundo le paga con otro daño. Ah, tú me la haces, tú me la pagas. ¿Entiende? Y esto era lo que estaba sucediendo. Jonatán atacó la guarnición de los filisteos, los derrotó. ¿Y qué pasó? Los filisteos los odiaron como nunca. Dice, entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército. Miren esto. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra. 3,000 carros, hermanos. Nada más, esos carros que llevan caballos, ¿verdad? Y donde van montados los soldados para atacar al adversario. 6,000 hombres para conducirlos. O sea, cada carro tenía 2 hombres. Y tantos guerreros, o sea, tantos soldados de a pie, ¿verdad? Como los granos de arena a la orilla del mar. O sea, era un ejército inmenso. Era un ejército vasto. Acamparon en Migmas al oriente de Betavén. Los hombres de Israel vieron en el gran aprieto en el que se encontraban, y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, por ese gran ejército tan terrible y tan poderoso, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos, cisternas. Hermanos, el ejército de Israel empezó a esconderse en lo que encontraban. En lo que encontraban. ¿Sabe usted lo que es vivir dentro de una cisterna allí debajo de la tierra? ¿Sabe usted lo que es vivir en cuevas? ¿Sabe usted lo que es vivir entre los matorrales, donde hay víboras y hay animales peligrosos y cuantas cosas? Entre las rocas, ahí están las cascabeles, ¿verdad? Hoyos y cisternas. Imagínense, hermano, cómo había quedado el ejército de Israel. Estaban, pero yo les digo sinceramente, aterrorizados. ¿Por qué? Porque al ver ese ejército tan gigante y tan grande, algunos se escaparon, ¿verdad? Y cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Esos fueron algunos que pudieron hacer eso y se escaparon para otro país, para otro lugar. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Wow. ¿Está viendo usted lo que está sucediendo aquí en este momento? ¿Está viendo lo que está sucediendo con el pueblo escogido de Dios? Saulito, Saulito. Cuando el pueblo de Israel pidió tener un rey, porque ya no querían el gobierno de Dios, Dios mismo escogió a Saúl. ¿Por qué escogió Dios a Saúl? Pues Saúl, en aquel momento que Dios lo escogió, era el hombre que reunía todos los requisitos, ¿verdad? Para que él fuera el primer rey de Israel. Porque Israel nunca había tenido rey. Dios le dio advertencia al pueblo y le dijo: bueno, ustedes no me quieren a mí,
Van a querer un rey, pero acuérdense que cuando venga un rey, él les va a exigir esto, les va a exigir aquello, les va a exigir lo otro, les va a exigir. Y una de las cosas que les dijo fue eso, que iban a tener que tener un ejército. Y que ese ejército, él era el que lo iba a capitanear, era el que lo iba a dirigir, el rey. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y miren dónde cayó Israel. ¿Dónde fue a caer? Yo digo, el rey Saúl, hermanos, se convirtió en un dolor de cabeza para Dios. Yo no sé si Dios sufre dolor de cabeza, no, pero digo yo, no. Es una forma de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey Saúl no fue lo que Dios esperaba que fuera. No hizo lo que Dios esperaba que él hiciera. El rey Saúl comenzó a cometer errores. Y error tras error. No uno solo, sino que era un error tras error. Porque él se creía que él lo sabía todo. Y él creía que como él era el rey, él podía hacer lo que a él le daba la gana. Él podía hacer lo que él quisiera. Y esto no es así, hermanos, y esto nos da una lección a nosotros. Nos da mucha lección, porque Dios aquí nos está hablando a nosotros también. La mayoría de la gente, ¿verdad?, logra una posición elevada en un trabajo. Le dan un título en el trabajo. ¿Y qué pasa cuando le dan ese título en el trabajo? Comienza a hacer cosas que no debería. Antes era el amigo, era el compañero, era el compañero de trabajo, y trabajábamos juntos y comentábamos juntos y charlábamos juntos y comíamos juntos, pero después le dan un título, y cuando le dan ese título, ¿qué pasa? Se le sube a la cabeza. Y cuando se le sube a la cabeza, ya se cree que él es el que sabe todo. Ya se cree que él tiene el derecho de mandar y decir a la gente que tiene que hacer esto de esta forma y de aquella forma. Y hermanos, cuando se pone a ver, hermanos, se convierte en un problema en el trabajo. Comienza a despedir gente injustamente. Y la gente comienza a irse porque ya no lo aguantan. Ya el trabajo, el empleo ya no es el mismo que era antes. Hermanos, sucede. Yo creo que Dios aquí nos está dando a nosotros un ejemplo tremendo para que nosotros nos veamos en este cuadro. Y nosotros mismos nos demos cuenta, porque ¿cuántos de nosotros, no en el trabajo, en la casa? Es que yo soy el papá y yo mando. Y a mí me obedecen o bueno, se me van de aquí. Si no les gusta, váyanse. Hello, se quedaron calladitos, ¿no? Yo he oído muchos casos de personas así. Se les va la cabeza. No, es que yo soy tu esposo y yo porque soy tu esposo, tú a mí me obedeces, tú haces lo que yo te mando. Y si no haces lo que te mando, bueno, ahí está la puerta. Mujeres, yo las llamo mujeres sargentos. Ay, Dios mío, que se vuelven unas mandonas. Mandan al esposo, mandan a los hijos, mandan a todo el mundo y ay, Dios mío, y lo que podía ser una belleza, la mujer, hermanos, se destaca por su belleza. Ay, es que yo soy feíta, pastor, ¿cómo puede decir usted? Mire, yo estoy gordita, mi cara no es bonita, mis ojos no son bonitos, no son borrados como los otros, no son azules, mi cabello, así, asado, y ponen un montón de cosas, pero ¿saben ustedes una cosa, mujeres? Ustedes son hermosas.
Cada una de ustedes tiene su belleza especial, porque Dios no hace copias. Claro, hay los cuates y hay los gemelos, ¿verdad? Hay los mellizos. Bueno, ya esos son excepciones. Pero en realidad, aún esos mellizos que son idénticos en todo, no son iguales. Porque la belleza no es lo físico nada más, no es lo que se ve por fuera. Si fuera eso, hermanos, la gente buscaría nada más que mis universos, ¿verdad? Y mis yo no sé qué y mis yo no sé cuánto, ¿verdad? Pero no es eso. La belleza física, dice la palabra de Dios, que vana es la hermosura y la gracia. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Hay algo allí adentro, hermanos. Cantábamos hace ratito la gracia de Dios. La gracia de Dios. La mujer que tiene la gracia de Dios en su vida. La mujer que derrama ese amor. La mujer que tiene esas palabras cariñosas. La mujer que, hermanos, se vuelve una belleza increíble. Quizás su cuerpo no es el más hermoso. Quizás su cara no es la más hermosa. Pero son hermosas. Sí, hermana, aunque su cuerpo no sea hermoso, usted es hermosa. Hay alguien que le gusta, que a usted le gusta y no la cambia por nadie. Porque todos tenemos una belleza especial. Pero recuerden que la belleza más importante es la que se tiene adentro. Lo he dicho 1 y 1000 veces y lo repetiré hasta que el Señor me permita tenerlo aquí. Pero la mujer que tiene a Dios, la mujer que ama a Dios y la mujer que vive como Dios manda es hermosa. Es hermosa. Ay, no, que tuve un accidente y me quedé paralítica cuando estaba chiquita y ya no puedo moverme y eres hermosa. Eres hermosa. Yo me quedo asombrado, yo no sé cuántos conocen a Johnny, pero Johnny, esta muchacha tuvo un accidente cuando tenía 16 años de edad, tiró un clavado en el laguito de su casa ahí, que era como una piscina, y se quebró la espina y quedó muerta, todo el cuerpo sin vida, solamente podía mover la cabeza, nada más, lo único, hasta el día de hoy. Ella mueve un poquito los brazos hacia así porque le enseñaron cómo usar los músculos acá, pero en realidad sus brazos no tienen vida, sus piernas no tienen vida. Y sin embargo, vino un hombre que se enamoró de ella y se casó con ella, siendo así. Él sabía lo difícil que iba a ser. Él sabía que la tenía que cargar, él sabía que tenía que ayudarla, él sabía que tenía que hacer un montón de cosas porque ella por sí sola no puede. Y sin embargo ese hombre, no, yo te amo a ti. Y la escogió y se casó con ella. Así que, hermanos, todos nosotros tenemos una belleza. Claro, ¿qué hizo hermosa a Johnny? Porque seguramente la mayoría de los hombres la rechazarían por su estado, ¿verdad? Físico. Pero tenía la belleza de Dios. Una mujer que canta para Dios, una mujer que predica la palabra de Dios, una mujer que da mensajes, una mujer que bendice a los niños, le da clases a los niños. Hermano, tiene un talento tremendo. Hermosa. Es hermosa. Hermanos, todo esto no estaba en el mensaje. Dios se lo está dando, este pilón para ustedes. Por algo es. Por algo es. Y los hombres lo mismo. ¿Cuál es el atractivo del hombre? No, que Dios me dejó crecer los bigotes bien grandotes.
Y yo soy macho y me pongo el sombrero y las botas de cowboy, qué sé yo, y la correota grandotota con la hebillota y eso todas las mujeres me tienen que ver y mira qué guapo es ese hombre. Olvídate. Si te ven porque dicen, mira qué exagerado, mira cómo anda. Eso no es lo que las va a traer. O que tomas y que te tomas una botella de tequila sin respirar o qué sé yo. No, eso no te hace hombre. Lo que te hace hombre es lo que tienes por dentro. ¿Tienes a Cristo? Oh, eres una atracción. Si tienes a Cristo, eres atractivo. Y si hablas como Cristo, y si piensas como Cristo, y si amas como Cristo, imagínate, eres insoportable. No, la gente se vuelve loca. ¿Cuál es la mujer que no quiere a un hombre así? Por eso los solteros tienen que tener mucho cuidado, porque a veces hay 4, 5, 6 muchachas que andan detrás de él para ver cuál lo conquista. ¿Por qué? Porque es un joven de Dios, es un joven que está lleno del Espíritu Santo de Dios, es un hombre que tiene talentos para Dios y sirve a Dios. No es los bigotes, no es la correota, no es las botas, no es la tequila, no, olvídese. Eso más bien ahuyenta, porque ¿quién quiere un borracho? No. Ay, hermanos, yo no sé por qué entré en esto. Dios sabe que estoy hablando del rey Saúl. Y yo estoy hablando del rey Saúl y de Israel. Pero hermanos, cuando el enemigo ataca, hermanos, el enemigo ataca y quiere tomar el control. Y si la persona se deja, sea hombre, sea mujer, o sea un pueblo, sea una nación, ellos toman el control completo. Mire lo que está sucediendo en Venezuela, mire lo que sucedió en Cuba, mire lo que sucede en otros países, allí en África, que hay países que lamentablemente cómo están sufriendo, cómo matan a la gente. Allá en los países del Medio Oriente, cómo están sucediendo. Hermanos, se autodestruyen ellos mismos, destruyendo sus ciudades que están tan destruidas por las bombas que parece que hubiera habido un terremoto de 20 grados, qué sé yo. Una cosa increíble. Ellos mismos, unos contra otros. Cuando el enemigo ataca, hermanos, él quiere tomar todo el control. Y eso le sucede a cualquier persona que se deja, que lo acepta, que le abre la puerta. Un pequeño descuido, hermanos. Y cuando nos descuidamos, cometemos faltas. Un pequeño descuido. Una tontería que según nosotros fue una tontería, que no es nada. Pero un pequeño descuido, hermanos, que cometemos, nos hace cometer una falta que ofende a Dios. Y cuando cometemos esa falta que ofende a Dios, el enemigo lo ve. Y cuando el enemigo lo ve, entra. Y cuando entra, toma control. Saulito. Este Saulito, ay Dios mío, se convirtió en un dolor de cabeza porque, Dios mío, ¿cómo cometía errores? Y era uno tras otro. Y cada vez que él cometía errores, el pueblo sufría. Vamos a seguir leyendo. Primera de Samuel 13, del 19 al 22. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Viviente, hermanos, porque me da más claridad. Así que si usted tiene la Reina Valera, a lo mejor va a ver ahí algunas cosas que van a sonar diferentes, pero es lo mismo en otras palabras. El verso 19 dice: no había herreros en la tierra de Israel. El enemigo toma control. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían. Control.
por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces ellos tenían controlados a todos los herreros. Entonces cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arados, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraba él era lo siguiente: el herrero filisteo cobraba, ¿verdad?, por afilar o por amolar los azadones, las hachas, los picos, lo que fuera, ¿verdad?, para trabajar la tierra. 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico. Y 4 gramos de plata por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Imagínense, eso era carísimo en aquella época. Era mucho. Pero por eso, el verso 22, por eso el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza. Los únicos que tenían espada y lanza eran Saúl, el rey, y su hijo Jonatán. Eran los únicos. O sea, todo el ejército de Israel quedó desarmado. Control. Los controló el enemigo, los filisteos. El pueblo de Israel estaba totalmente controlado por los filisteos. Ahora, ¿qué se puede hacer en una situación como esta? ¿Cuál es la solución? ¿Hay alguien que tenga una solución de ver cómo podemos nosotros defendernos en contra de un ejército semejante, tan enorme, tan grande, que tiene todo invadido y que tiene todo controlado y que nos quitó las armas y que no tenemos nada y que tenemos que escondernos en las cuevas y en las cisternas y allá en el monte porque si no nos matan o ahí nos tienen prisioneros? ¿Quién tiene una solución para un caso tan difícil como este? Un caso que humanamente hablando no había solución. La única solución que encuentran los militares para esos casos es rendirse al enemigo y que el enemigo haga lo que quiera con él. Pero no había solución porque acuérdese, Israel no debería de estar pasando por esto. Porque Israel tiene un capitán que no pierde una batalla. Quiero narrarle una de las historias para mí más emocionantes de la Biblia. Yo cada vez que leo esta historia, hermanos, para mí me levanta el ánimo. Cuando yo era muy jovencito, recién convertido, la leí y de allá para acá siempre esta historia ha llenado mi corazón. Y está también en Primera de Samuel, pero ahora vamos al capítulo 14. Capítulo 14 y vamos a leer del 1 al 23. Y mire lo que comienza diciendo. Estábamos preguntando, ¿quién se atreve a traer una solución a este problema? ¿Dónde podemos conseguir un ejército que se atreva a venir a ayudarnos para pelear contra este ejército tan inmenso? ¿Dónde lo vamos a conseguir? ¿Cuál es el otro ejército que va a venir y va a decir, ¿sabe qué? Los voy a ayudar y voy a pelear contra ellos? No había forma, humanamente hablando. Pero miren lo que sucede y por eso yo digo que esto es algo maravilloso. Porque Dios puede hacer con un joven que tiene visión y es valiente. Un joven que tiene visión y es valiente. José, mire, José y Magali se atrevieron
Se atrevieron a tener ayer un servicio allí en su barrio. Él trabajó, él buscó, consiguió una carpa, consiguió equipo, consiguió músicos, consiguió todo, y hermanos, y levantó allí en su barrio valientemente, hermanos. Y tuvo el servicio allí en su barrio. Un joven, hermano, con visión y valiente, que se atreve. Porque valiente, hermanos, es cuando vemos que todo está contrario. Valiente es cuando vemos que es imposible. ¿Quién se atreve? Tiene que ser una persona valiente que en verdad se mete y se atreva. Cierto día, verso 1 en Primera de Samuel 14. Cierto día Jonatán le dijo a su escudero, y ay, esto es admirable, hermano. A mí me llena de gozo el ver a jóvenes así. Jóvenes que tengan esa valentía. Le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. ¿Cómo? ¿Cómo? El paje de armas y él. Yo diría, siendo yo el paje de armas, le diría: ¿qué? Estás diciendo un chiste, ¿verdad? No creo que estés hablando en serio. No, señor, decididamente. Jonatán le dijo a su paje de armas, a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre, ni le dijo al pueblo, ¿verdad?, lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres que le quedaron, ¿no?, acamparon en las afueras de Gibeá, alrededor del árbol de granadas de Micrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Aitob, hermano de Aicabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote del Señor, que había servido en Silo. Mi esposa y yo estuvimos allí en Silo y vimos el lugar donde había estado el tabernáculo. Ok, nadie se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que Jonatán estaba haciendo. Un jovencito, juntamente con su escudero, que seguramente era otro jovencito que le llevaba, ¿verdad?, el escudo y le llevaba la espada, en fin, era su escudero. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender entre dos peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte frente a Migmas y el otro estaba al sur delante de Geba o Gebá. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Crucemos, oiga lo que dijo, crucemos hasta la avanzada, o sea, hasta donde están los que están vigilándonos, la avanzada, la parte del ejército que pusieron ahí más cerca para que nos vigilen y se den cuenta de lo que estamos haciendo. Vamos, crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. ¡Ja! ¡Wow! Ay, yo por eso admiro esto y por eso me encanta tanto leer este pasaje. Un jovencito teniendo la seguridad plena y la confianza plena en quien había creído. Amén. Y sabía que Dios estaba allí. Porque nada puede detener al Señor. Muchacho decidido. Un muchacho que había creído en Dios y sabía quién era Dios. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Mire la confianza que él tenía en Dios. Qué confianza tan grande y tan tremenda. Ellos eran dos, él y su paje de armas. Y él tenía la confianza de que si ellos iban en contra del ejército enemigo, que era un ejército sumamente grande, vasto,
Dice que si puedes contar la arena del mar, cuéntalos, porque era tan grande ese ejército. Y sin embargo, estos dos muchachitos, llenos del valor que infunde el Espíritu Santo en una persona, se atrevieron a ir en contra de ellos. El paje de armas le contestó allí en el verso 7 y le dijo: haz lo mejor que te parezcas. Respondió el escudero: estoy contigo, decidas lo que decidas. Otro más, hermano, porque no fue valiente solamente Jonatán, sino su paje de armas. Porque si yo fuera el paje de armas de Jonatán, le digo: vete tú solo, yo a mi cueva, a ver dónde está, en una cueva ahí bien escondida que nadie la encuentre. Pero no, el escudero de armas dijo: ok, tú vas, yo también voy contigo. Lo que tú hagas, yo lo hago. Lo que tú decidas, yo lo recibo. Tremendo. Wow, hermanos, qué bendición tremenda y qué ejemplo para nosotros. Porque ¿cuál era la confianza? ¿En quién estaban confiando ellos? ¿Estaban confiando en su espada? Que él tenía solamente la espada de Jonatán. Una espada. ¿Cuál era? ¿Cuál era la confianza? La confianza era en el capitán de los capitanes. Amén. En el Dios poderoso de Israel. Muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Oye, un momento, pero si tú vas a ir allá al ejército del enemigo y vas tú solo con tu paje de armas y hay una avanzada, o sea, hay unos del ejército que están ahí chequeando, están viendo a ver quiénes andan y te andan vigilando a ver qué estás haciendo, ¿te vas a enseñar a ellos? No, vas a pasar escondidito de manera que no te vean y a ver cómo te metes sin que te vean, pero revelarte a ellos, no, eso no puede ser. Pero él le dijo, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, si ellos allá nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos a ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa es la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. ¡Ja! Ya le habían pedido al Señor que les diera una señal, y la señal era esa, que si ellos le decían quédate ahí, pues era que bueno, ya nos descubrieron, nos van a matar. Pero si ellos decían, oh miren, ahí vienen los filisteos, vengan a ver qué nos pueden hacer, entonces subiremos, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron, miren, los hebreos salen de sus escondites. Mira, ahí está, ya están saliendo esas hormigas ahí escondidas. Ya por fin están saliendo de sus escondrijos, ¿verdad? De sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán, suban aquí y les daremos una lección. Vengan para que sepan lo que es bueno. Así, tonto, no sabes que me has dado la señal de que Dios está conmigo. Jonatán enseguida le dice a su paje de armas, vamos, sube detrás de mí. Le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Son nuestros. Son nuestros. Wow. Así que escalaron usando pies y manos, me imagino, en esos peñascos ahí como pudieran, escalaron. Entonces los filisteos caían ante Jonatán. Cuando llegó arriba, ¿verdad? Y se enfrentó a estos del ejército que estaban allí a la avanzada, dice que caían, Jonatán los mataba.
Y su escudero mataba a los que venían por detrás. Así que estaban los dos y mata soldados de los filisteos. Mataron a unos 20 hombres en total, y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de un cuarto de acre, de una hectárea. Un cuarto de una hectárea, o sea, un terreno no muy grande. Quedaron esparcidos los 20 cuerpos de aquellos filisteos muertos por las manos de un valiente, el valiente Jonatán y el valiente escudero. Aleluya. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Ajá. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hermanos, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, no hay ejército que se pare en contra de nosotros. El ejército de los filisteos se llenó de pánico. Tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo. Hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto, porque el ejército estaba, ¿verdad?, colocado según su posición. Ellos estaban listos para atacar a Israel y destruirlo. Y dice que según ellos estaban allí cada uno en su lugar, hermanos, ya listos para atacar y todo. Dice que en esos lugares, y dice, y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. La mano de Dios actuó, y la mano de Dios envió un terremoto a ese lugar, a donde estaba ese ejército vasto. Y hermanos, quedaron todos aterrorizados. Dice, entonces los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Los de allá de Israel empezaron a ver y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando allá entre los filisteos? Mira, están corre y corre sin rumbo, están corre y corre para acá y para allá. ¿Qué pasa? No tienen una dirección ni nada. No es que nos están atacando, no es que vienen en nuestra contra, sino que ahí están, como que hay una confusión. ¿Qué es eso que está pasando ahí? Y están aterrorizados. ¿Qué está sucediendo allí? Porque el israelita no recibió el terremoto. Hermanos, no me canso de decirles, hay una gran diferencia entre el que cree y el que no cree. El que cree no debe recibir las cosas que recibe el que no cree. Pues son dos mundos diferentes. El que no cree lamentablemente va a recibir las consecuencias de su pecado, porque está en pecado, está haciendo mal y vienen consecuencias. Lo dice la palabra de Dios. Pero el que cree, no, el que cree tiene promesas de Dios y esas promesas se cumplen. Amén. Y por lo tanto ellos no tuvieron terremoto ni nada. Ellos están tranquilos. ¿Y qué está pasando allá con los filisteos? ¿Qué es eso? ¿Por qué andan ahí corriendo como locos de un lado a otro sin ningún rumbo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y están aterrorizados, tienen miedo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño, ¿verdad? El inmenso ejército corriendo de un lado para otro. Y el verso 17 dice: pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Saúl a lo mejor pensó que había sido un grupo de sus soldados más valientes, que a lo mejor se había ido y se había atrevido, ¿verdad?, a crear allá algún tipo de confusión. Pero ahora se da cuenta que dos muchachos, y uno de ellos, su hijo, son los que no están allí. Pero mientras Saúl hablaba entonces Saúl le gritó a Ahías,
trae el efod aquí al sacerdote, trae el efod aquí. Pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl estaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: no importa, mira, olvídate de eso, vamos ya, porque allá está sucediendo algo. Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Dios dice que Él va a confundir las mentes de aquellos que están en contra de nosotros. Había una terrible confusión en todas partes. Ellos mismos se estaban matando los unos contra los otros. Imagínese la gran confusión que había, porque Dios estaba peleando por Israel. Y Dios estaba peleando por Israel porque dos jovencitos le creyeron y fueron suficientemente valientes para ir y enfrentarse a ese gran ejército. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl y a Jonatán y al resto de los israelitas. O sea que cuando hay esa cosa, hay algunos que desertan y se van a favor del ejército que los ataca y todo. Y había un buen grupo de israelitas, pero cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se unieron de vuelta al ejército de Israel. Fue algo tremendo, hermanos. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Los que estaban escondidos, ¿verdad?, en diferentes lugares. Así que en ese día, el Señor, hermanos, me encanta esto. Así que en ese día, el Señor salvó a Israel. Amén. Y la recia batalla se extendió aún más allá de Betabén. Se extendió la batalla por todos lados. Pero Dios le dio la victoria a Israel. Dios salvó a Israel porque un valiente tomó una decisión y dijo: nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y si Dios está con nosotros, y si Dios nos ha dado grandes victorias en el pasado, hoy también nos va a dar victoria. Le creyeron a Dios, hermanos, esos dos jovencitos, y salieron adelante, hermanos, y tuvieron esta gran victoria. Hermanos, en Dios está la victoria. Por eso todo lo que les dije, mujeres y hombres, que si esto es en Dios, Dios. Tienes a Dios, tienes victoria. Amén, amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Malo es cuando Dios no está con nosotros. Malo es como hacemos como Saúl, que lamentablemente cometió tantos errores y tanta cosa que apartó a Dios de él. No, hermanos, no estamos para cometer errores. Estamos, hermanos, para meternos con Dios, para llenarnos de la presencia de Dios, del amor de Dios, hermanos, y saber que Dios está con nosotros. Y al estar Dios con nosotros, venga lo que venga, pase lo que pase alrededor nuestro, no tememos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Aleluya. ¿Qué tan grande es la tribulación, la prueba, las situaciones difíciles, la angustia, la batalla que estás sufriendo, amado hermano, amada hermana? ¿Qué tan grande es? Porque hay muchas, hermanos, hay mucha tribulación, hay mucha prueba, hay muchas situaciones difíciles, hay mucha angustia, batallas con tanta cosa. ¿Qué tan grandes son las que tú estás enfrentando? Hermanos, cuando esas
situaciones atacan nuestras vidas, hermanos, lo que nosotros necesitamos es a un hombre o una mujer valiente. Amén. Oh, hermanos, es que ya no puedo, es que, ay, esta situación, yo ya no hallo qué hacer. Que se levante un hombre, una mujer valiente y diga, yo sí sé lo que hay que hacer. No te dejes. No te vayas al otro lado, no te vayas al campo del enemigo creyendo que allá vas a conseguir ayuda. No, él vino para robar, matar y destruir, te va a destruir. No vayas allí. Vamos al campo de Dios. Vamos a la casa de Dios. Vamos a humillarnos delante de Dios. Vamos a pedirle a Dios. Porque Dios dice que si su pueblo se humillare, el pueblo de Él, el pueblo sobre el cual su nombre es nombrado, es mencionado, se humillare y buscare su rostro y se arrepintiere de sus pecados, dice el Señor, yo oiré y lo salvaré y sanaré su tierra. ¿A quién más debo de acudir? ¿A quién más debo de ir? A Dios. Ay, es que no, sí, no haya que. Mira, Dios tiene la solución. Dios tiene la solución, pero se necesita ese hombre, se necesita esa mujer valiente que le haga entender a las personas que están pasando por esas situaciones que hay Dios, que Dios vive. Necesitamos esos valientes, hermanos. Necesitamos esas mujeres valientes. José, te felicito por el trabajo que hiciste, que estás haciendo allí. No es el primero, yo sé. Quizás algunos de ustedes ya se están atreviendo a hablarle a algunos de sus familiares que no son cristianos. Los felicito si lo están haciendo. Aleluya. Quizás se están atreviendo a hablarle a los compañeros de trabajo. Los felicito. Que Dios los bendiga. Quizás se están atreviendo a hablarle al vecino que ha sido un hombre o una mujer quizás terrible, de esos que nadie se le puede acercar y usted se le ha acercado con humildad y sencillez y le está hablando de la palabra de Dios y espere la victoria. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los felicito si están haciendo eso. Dios necesita ese tipo de hombre y necesita ese tipo de mujer. Que no tengan miedo. Tengan miedo de robar. Tengan miedo de decir chismes. Tengan miedo de decir mentiras. Tengan miedo de pecar contra Dios. No me canso de decírselo. Hermano, si el pecado toca tu puerta, corre. Sal corriendo. Deja tu capa, deja lo que sea, pero corre, no te quedes. Apártate del pecado, porque el pecado es lo que trae toda esa destrucción y trae todas esas problemas. El pecado, el estado de Israel, la nación de Israel estaba en esa tribulación por culpa de Saúl, porque Saúl a cada rato cometía errores. Por eso decía, Saulito, Saulito, ay, dolor de cabeza hasta para Dios. Porque Dios no quería hacerle daño a él. Dios no lo quería rechazar ni nada. Le dio oportunidad, pero tuvo un momento que dijo, ¿sabes qué? Ya no más. Y lo rechazó y le tuvo que quitar el reinado. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Oh, hermanos, metámonos con Dios. Llenémonos de la presencia de Dios. Llenémonos del amor de Dios. Hermanos, sabemos que hay muchas cosas sucediendo en el mundo, pero hermanos, no dejen que esas cosas que están sucediendo en el mundo los atormenten. No, Señor. Llénense de la presencia de Dios
y sean de bendición a ese mundo que está atormentado por esas cosas que están sucediendo. Vamos a estar en pie en este día y vamos a darle la gloria a Dios. Aleluya. Valientes. Amén. Dios busca valientes. A ver, ¿quiénes son valientes aquí? Aleluya. Las valientas, las mujeres valientas, los hombres valientes. Debemos de ser todos valientes. No tener temor de nombrar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. No tener temor de servirle. No tener temor de amarlo con todo nuestro corazón. Porque recuerden, ¿se acuerdan del domingo pasado? Él nos ama más. Amén. Él nos ama más. Aleluya. Cantamos ese corito una vez para adorar a Dios. Adoren a Dios con este corito hermoso antes de irnos.